Sveta, sabes que tu padre es un chiste, es un hombre adulto, ¿de qué tienes miedo? Stepan negó con la cabeza obstinadamente. No lo entiendes. No puedo darte el nivel de vida al que estás acostumbrada, y muy pronto te cansarás de mí. Ahora te parece que todo está bien. Sabes perfectamente cómo está mi salud. Puedo dejarte sola en cualquier momento. No puedo. No quiero que sufras. Ya verás. No tardarás en olvidarme. Stepan miró a Sveta con miedo. ¿Qué soy yo? Pronto me olvidarás. Puedo olvidarte, así que ahora quieres decir que tienes carácter, que tienes alma, y yo soy tan desalmada, Sveta, ¿pero qué dices? Solo quiero que mi ser querido viva y no sufra. Sveta se sentó junto a Stepan. ¿Por qué decidiste que la vida sin ti no sería mi tormento? Svetka, ¿qué hacemos? Mañana veremos a mi padre, le contaremos todo y esperaremos el veredicto. Por otro lado, no tienes que esperar, puedes irte ya mismo. Se rieron. Stepan debería recibir el alta del hospital donde Sveta hizo sus prácticas. Se conocieron y pronto se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Durante las 3 semanas que Stepan pasó en el hospital, lo decidieron todo. La chica tenía una vaga idea de cómo recibiría su padre la noticia de que su única hija se casaría con un hombre que no sabía si despertaría al día siguiente y que, además, vivía en el campo porque la ecología de la ciudad le perjudicaba. Decidió de inmediato que no dejarían a Stepan pasara lo que pasara. Tras una semana de comunicación, no entendía cómo había vivido sin él antes. Él era su alma gemela, su aire, su alma, y Stepan se enamoró de ella en cuanto entró. El primer día en la casa de Sveta, estudió todos sus libros de texto, todos sus apuntes, hasta el umbral. Es difícil, pero con el apoyo adecuado. Algunas personas vivieron hasta los 50, eso es mucho ahora, en este momento, cuando solo tendrá 30 en 2 años, eso es mucho para ellos. Hay tiempo para ellos, cualquiera, como asumió Stepan. Nada bueno salió de su relación con el padre de Sveta, Alexei Mikhailov, por supuesto, no lo echó, incluso tuvieron una conversación muy agradable en la cena, pero él simplemente ignoró las palabras sobre la boda, aunque eran de Sveta, y comenzaron una conversación 2 veces, y fue en este tema. Cuando Stepan se fue, mi padre se paró frente a la luz. Ahora puedo averiguar de qué se trataba. Su padre era un hombre medianamente influyente, pero cruel. Quienes lo trataban de cerca sabían perfectamente que era mejor no contradecir a Alexei Mikhailovich que contradecirse a sí mismo más que a la luz. Ella siempre le tuvo miedo a su padre, lo amaba y lo temía. ¡Qué combinación tan extraña! Papá, escúchame, diga lo que diga, haga lo que haga, me casaré con Stepan, me iré con él al pueblo. Ahora no entiendo por qué estudiaste para retorcer rabos de vaca en tocones en el pueblo. Tercer paraíso, nadie va a retorcer rabos de vaca en el pueblo donde vive Stiova. Hace tiempo que no hay paramédicos, así que me pondré en su lugar. No te vas a ninguna parte. La conversación terminó, pero por primera vez en su vida, Sveta no escuchó a su padre. Papá, me voy, no puedes detenerme. Soy adulto desde hace mucho tiempo y soy capaz de tomar mis propias decisiones. Alexei Mikhailovich se sentó cansado en una silla. Dime, ¿intentas conseguir algo? ¿Necesitas un apartamento, un coche? Dime qué quieres y seguro que encontraremos la solución adecuada. Sveta se sentó a su lado. Papá, no necesito nada. Quiero a Stepan, ¿entiendes? Y él me quiere a mí, y si tengo que elegir entre esto y una vida hermosa y una vida en el pueblo, pero con Stepan, lo elegiré a él, así que significa que la opinión de tu padre no te ha significado nada durante mucho tiempo. Papá, tu opinión significa mucho para mí, pero no esta vez. ¿Qué argumentos tienes contra Stepan? Vamos, no es digno de ti. El pueblo está enfermo. ¿En qué estás pensando? Te estás arruinando, papá. Cuando conozcas a Stepan, entenderás lo buena persona que es. No voy a llegar a conocerlo mejor. Si te vas con él, ya no eres mi hija. Alexei Mikhailovich se levantó y salió de la habitación con un suspiro de tristeza. Miró la puerta cerrada. Al día siguiente partían hacia el pueblo. Flowers le dejó a su padre una larga carta con la esperanza de que finalmente cambiara su ira por compasión y asistiera a la boda, pero el milagro no se produjo. La boda no fue multitudinaria, pero fue alegre, al estilo de un pueblo. Stepan y Sveta se instalaron en casa de sus padres. Su padre los abandonó cuando aún era pequeño y su madre había fallecido hacía poco. Stepan vivía con su abuela, cuya casa estaba junto a la de ellos. La anciana saludó a Sveta como la persona más cercana, incluso rompió a llorar en la puerta. Su nieta es tan hermosa, ¿pero qué? Anastasia Egorovna, normalmente sí, ¿y dónde sueles estar? Tienes un alma hermosa, tienes una buena. El presidente apareció en su boda.
Sveta se sorprendió tanto que pensó que ya no existía, pero resultó que aún tenía un regalo para los recién casados. Trajo una especie de juego de cacerolas milagroso. Enseguida le sirvieron una bebida y empezó a hablar. Últimamente, las bodas no son tan comunes en nuestro pueblo, y hace tiempo que nadie se muda de la ciudad. No recuerdo haber oído nada parecido. Seguro que eres médico. Sveta asintió. Te graduaste hace un año. ¿Qué planes tienes? ¿Qué piensas hacer? Stepan se rió entre dientes, pero algo sobre el tío Beisia está por todas partes, dilo como es, ya he preparado la luz. El hombre sonrió, eso es bueno, te harás cargo de nuestro centro médico, pero por supuesto que lo haré, solo ten en cuenta que no te daré una vida tranquila, para que todo esté bien con nosotros. Todos los que estaban en la mesa se rieron. El presidente parecía haber vivido un dolor de cabeza después de 2 días de luz, y el intendente fue a inspeccionar el centro médico, que había estado cerrado durante 2 años. El intendente, un hombre mayor y bajito, trotó junto a ella y rápidamente dijo, ¿entiendes? Todos se fueron. ¿Quién es joven? Estuve allí, y no hay muchos jóvenes en el pueblo, la mayoría son ancianos. Todos tienen nietos, y no les dejan venir. La ciudad está a casi 1 hora y media. Los niños no se quedan quietos, pisan un clavo o van a nadar, y ni siquiera tenemos paramédicos. Yo tengo un nieto de 8 años, un niño listo, al que le gusta pescar con su abuelo, pero su nuera no lo deja quedarse. Le dice, si pasa algo, ayuda, que todos en el pueblo están contentos de que hayas venido. Mientras hablábamos, llegamos en silencio al puesto de primeros auxilios. Sveta no pudo resistirse e incluso silbó. Bueno, sí, frente a ellos había una pequeña casa de pueblo, la pintura se había descascarado hacía mucho tiempo, una ventana estaba rota, hay que poner un cristal, aquí está la llave, Svetlana Alexeyevna, di lo que necesitas, lo anotaré todo, pero solo dentro de lo razonable, ya sabes, no hay mucho dinero para la electricidad en el pueblo. Y ella misma comprendió que no podía contar con mucho, ni dinero ni trabajadores, hay que poner una ventana. Llegó un anciano cuando se fue el conserje, los colores, miró a su alrededor y se arremangó, pero qué, cuidado con la suciedad y el polvo, en media hora seguirá. Me estaba quitando las telarañas cuando llamaron a la puerta. Una joven de unos 35 años estaba en el umbral. Hola, me llamo Olga. Trabajo en una tienda de barrio. Soy muy amable. Sveta, ¿ha pasado algo? Claro que ha pasado. Todas se están preparando para recibir tratamiento. Y tú eres la que tiene que limpiar la suciedad de aquí. Reuní a las mujeres allí. Ahora vamos a poner todo en orden rápidamente. Ay, ¿de qué estás hablando? No lo habría necesitado. Sveta estaba muy incómoda, pero Olia ya había sacado trapos de los cubos, había abierto la ventana y había gritado, «Te estás calentando debajo de la ventana». Apareció un hombre, al parecer el marido de Olga, pero no, ve a buscar agua de los cubos. Grisa aceptó. El cubo miró pensativo a Olga, y ciega, y luego ciega, Grisa, desapareció, y Sveta no pudo contenerse. Estrictamente con él, Olia se echó a reír. Basta, está jugando, lo reconocerás luego. Grisa, tengo paz mundial, nada que yo pueda superar y no, todo está bien. Yo mismo quería sugerir que en 2 horas no habían dejado realmente brillante el centro médico. Claro, no estaría mal empapelar las paredes, pintar los suelos, y los muebles que había dejaban mucho que desear, pero resultó que no fue en vano que el conserje hablara de los nietos, aún no habían tenido tiempo de lavarlo todo, y Grisa hablaba de la zona. Abuelas de todo el pueblo acudieron en masa a cortar el césped, algunas con un bote de pintura, otras con una silla, otras con un par de tubos de papel tapiz. Vi lo que estaba pasando y no podía creerlo. La gente de la ciudad era un poco diferente, no estaba enfadada, simplemente había una gran unidad y no había nadie alrededor. Por la noche, durante la cena, le dijo emocionada a Estiopa, «No te imaginas cuánta gente vino». Claro, no recordaba la mitad de los nombres, pero todos sonreían, todos llevaban algo. Hay una montaña de muebles, y mañana estaremos pegando y pintando. Por cierto, por la noche, el propio presidente vino y dijo que traería equipo médico mañana, y luego algo más, y luego dijo que los trabajadores vendrían mañana, que les había asignado pintura y materiales, que no pintarían todo el exterior ni arreglarían el porche. Stepan escuchó y sonrió. Te veo así. Sabes, en la ciudad trabajé en un hospital, es decir, mucha gente trabajó conmigo, pero aquí estoy solo. Entiendo que no nos pedirán cuentas. No quiero que nadie me acuse nunca de ser un mal médico. Eres un médico maravilloso, el mejor, lo sé. En una semana, el centro médico estaba irreconocible, y un lunes, Sveta, con una bata almidonada, esperaba a sus primeros pacientes. Sin embargo, era más correcto. Diría que los pacientes la estaban esperando,
Casi todas las ancianas estaban abarrotadas y el centro médico abrió mucho antes de lo previsto. Stepan también iba camino al trabajo. Trabajaba a tiempo parcial en la oficina como una especie de secretario, pero no para el presidente, respondiendo preguntas y resolviendo disputas. No le permitían trabajar mucho, así que se alegró mucho cuando Vasily Fomitch le ofreció ese trabajo a tiempo parcial. Verás, Stepan, necesito ir al campo y a la ciudad, pero ¿y si, por ejemplo, Semyonovna necesita un certificado e Ivanovna y Alexeyevich se confunden con el curso de vapeo? No puedo quedarme aquí sentado en la oficina todo el tiempo por pequeñas disputas. Todo es tan difícil ahora, pero entonces todo podría cerrarse, nuestra granja estatal. Por supuesto, Stepan lo comprendió todo y le dio las gracias al tío Beisia durante mucho tiempo. No existía tal puesto, y si hubieran esperado el certificado, las disputas de los ancianos se habrían resuelto solas. Pero Vasily apellido era un hombre con mayúscula. Comprendió perfectamente que la joven familia necesitaba dinero. Llegaron al puesto de primeros auxilios. Stepan sonrió. Mira, ya te están esperando. Ah, ¿de verdad hay una epidemia? ¿Hay tanta gente? Sí, una epidemia se llama entretenimiento. Ahora vendrán a ti por todo tipo de nimiedades, pero tú dices algo como que la salud nunca es una nimiedad. Stepan sonrió. Vaya, Madre Teresa, 2 semanas después, el director vino al centro médico, pero ¿cómo se está adaptando? Sí, Vasily Fomitch, todo bien. ¿Está enfermo? ¿Debería tomarle la presión? Estoy sano como un toro. Vine a darle las gracias. ¿Qué colores me corresponden? Estaba muy sorprendida. El director no vio la boda. ¿Por qué le da las gracias? Pero como la gente viene a mí y me agradece por ser un médico tan atento y tan competente. Y quería darle las gracias por eso. Sveta se sonrojó, y de verdad que lo intentó. Acudieron a ella con diferentes cosas. Hay gente que solo tiene presión arterial alta, pero un abuelo anciano y yo no lo recordábamos. Tenía una astilla clavada en los dedos desde hacía una semana, tan profunda que ya estaba supurando. Me dolía toda la mano. Se disculpó tanto que me la arrancó, y Sveta tuvo que abrirla, aunque no era cirujano. Mi abuelo fue a verla para que le pusiera vendas, le dio las gracias y le dijo que sus manos eran de oro. 2 años después, Sveta descubrió que estaba embarazada. Al principio no lo creía, pero cuando finalmente se convenció, corrió a hablar con su marido. Vamos a tener un bebé, dijo. Estoy embarazada. No era la reacción que esperaba de Stepan. Frunció el ceño. ¿Seguro? O sea, pero claro, soy médico, así que no entiendo qué te pasa. No estás contento. Ni trato, claro, aunque no estoy contento. Dices ser médico, pero ¿no entiendes que el niño podría tener la misma enfermedad de la luz? La luz ha saltado y está sugiriendo interrumpir el embarazo. Stepan se frotó la frente con cansancio. No, claro que no. Probablemente haya alguna posibilidad después de todo. Luego, al cabo de un rato, cuando Stepan por fin se calmó un poco, Sveta ya se reía de él. Lo primero que hizo al llegar del trabajo fue ponerle la oreja en el estómago y decirle, «Oye, me estás torturando». Mamá corre y corre, burlándose, «¿Pero por qué tiemblas? El pequeño es demasiado pequeño para estar en su centro médico, y tú sigues yendo a casa». Stepa. Primero, es útil, sobre todo a tan corta edad. Segundo, ¿quién correrá por mí? Al día siguiente, el mundo fue a la ciudad para una revisión de embarazo rutinaria. Su abuela la despidió contigo, y él mismo estaba en el trabajo. Algo me inquieta, Svetochka, pero ¿qué hay de Anastasia Egorovna, y de ti también? Si piensas en lo malo todo el tiempo, seguro que vendrá. Pensemos solo en lo bueno, y el bebé nacerá sano. La anciana sonrió. Svetochka, eso haremos. Bien, el autobús se iba, y la abuela seguía allí de pie, viéndolo partir, secándose las lágrimas. Había tenido una pesadilla, pero probablemente fue en vano. Estarán bien. Sveta regresó por la noche. El médico le dijo que en 4 meses tendrían una niña. La mujer estaba deseando contarle la noticia a su marido. Se imaginaba cómo serían las conversaciones con su estómago. Justo había entrado en el sendero cuando vio gente cerca de su casa. El corazón le dio un vuelco y Sveta echó a correr. Empujó a todos a un lado, entró corriendo a la casa y lo comprendió todo al instante. Stepan estaba tumbado en el sofá, muy serio, sin sonreír, con los ojos cerrados. Anastasia Yegorovna estaba sentada a su lado en el suelo, sollozando. Sveta se desplomó lentamente contra la pared. Un dolor agudo le atravesó el estómago. No pudo asistir al funeral de su marido porque los médicos simplemente se negaron a dejarla ir,
y de todos modos no lo habría logrado. Estaba demasiado débil para siquiera sentarse sola. Sus seres queridos más cercanos habían desaparecido de su vida, tanto Stepan como la niña no nacida, a la que ni siquiera nombró. Antes de que pudiera pensar en nada, Sveta yacía allí indiferente, no comía, no hablaba con nadie. El médico la leyó amenazadoramente otra vez. Svetlana, no puedes atormentarte así, tu cuerpo está debilitado ahora, necesitas una buena nutrición y no estás comiendo nada, ¿entiendes? Eres médico, necesitas mucha fuerza para recuperarte. Sveta finalmente giró la cabeza hacia él. ¿Por qué? El médico estaba confundido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesito esta fuerza? ¿Por qué necesito esta recuperación? No. Quiero esto, ¿entiendes? Quiero ir donde está mi esposo y mi hija, y aquí y allá, y un avance, una palanca. Había tanta histeria. Las enfermeras tuvieron que sedarla por primera vez desde que vio el vaso en el diván. Sveta lloraba, como si se le hubiera aflojado un poco el corazón. Empezó a recuperarse poco a poco. La noche antes de que le dieran el alta, la puerta crujió suavemente. No le prestó atención. Pensó que era una enfermera, pero no era ella. La hija de Sveta, la mujer, se giró bruscamente. Su padre estaba de pie frente a su cama. No había cambiado mucho desde que no lo había visto, salvo por algunas arrugas nuevas. Se lanzó sobre su cuello papá Alexei Mikhailovich, incluso derramó una lágrima. ¿Por qué no me lo dijiste? Habría llamado a los mejores médicos. ¿Cómo lo hicimos? Caminaron mucho tiempo en el parque del hospital hablando durante tanto tiempo sin verse, pasaron tantas cosas. Luz, ahora nada te retiene allí, tal vez regreses. No, papá, perdóname, te visitaré más tarde, y tú vienes, pero no puedo irme del pueblo, hay todas las bromas y está su abuela. Tiene casi 90 años, que la cuidará y las ancianas todas me están esperando. ¿Quién debería tomarme la presión arterial? Solo quiero abrirte mi corazón, pero hija mía, no quería ese tipo de participación para ti. Pensé que serías una buena doctora y harías carrera, papi. Soy una buena doctora y estoy en mi lugar allí. ¿Entiendes? Estarán mal sin mí. Lo entiendo, no intentaré persuadirte. Veo que soy completamente inútil. Solo prométeme que si alguna vez necesitas ayuda, olvidarás todas nuestras diferencias y vendrás a mí. Te lo prometo. Papá. Sveta regresó al pueblo. Anastasia Yegorovna fue inmediatamente a su lado. Fueron al cementerio. Sveta se arrodilló frente a la tumba de su esposo. Perdóname por no poder. Dile adiós, perdóname por no proteger a nuestra niña. Las bromas no tuvieron respuesta, y Sveta permaneció tumbada un buen rato hasta que la anciana la jaló de la mano. Ya basta, Sveta, ya basta. Nada puede cambiar. Tienes que seguir adelante. Y empezó a vivir. Fue duro, tan duro que todas las noches lloraba, aferrándose a la almohada con los dientes. Un año después, Anastasia Yegorovna se convirtió en mi hija. Sveta se quedó completamente sola, salvo por su padre, que nunca venía al pueblo. Sveta fue a trabajar, habló con sus abuelos, y ellos, a su vez, hablaron de ella sin parar. La niña se puso negra, no sonríe, no dice ni una palabra innecesaria, se pondrá negra enseguida, perderás al niño. Lo siento por ella, es joven, guapa e inteligente. Claro, es una lástima. Aquí no tenemos buenos hombres. Incluso podrías llamar la atención de alguien y volvería a ser la de antes. No tenemos nada parecido. Han pasado 3 años desde que Vasily Fomich vino al puesto de primeros auxilios, pero como no has venido, no pidas nada, todo está ahí, no se necesita nada. Se sentó frente a Svetlana. Y en cuanto a Sveta, se encogió de hombros. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué más puedo hacer? Svetlana, han pasado 3 años, ¿crees que no lo compadezco? Lo quería como a mi propia familia. Pero la vida es así, y hay que vivirla. Estaba pensando, llevas mucho tiempo trabajando con nosotros, pero nunca has estado en una plataforma de lanzamiento. Ah, pero ¿para qué necesito vacaciones? ¿Qué haré en casa? Y tú no estás en casa. Fuiste a casa de tu padre, bromeaste, dijiste que te peleaste por algo. A otra ciudad, a otra casa, en el mundo. Mírate, muéstrame. Te daré una buena bonificación. Llevas tanto tiempo cuidando tu salud aquí con nosotros. Pero no quiero ir a ningún lado. Y además, ¿con quién se quedarán mis viejos sin mí? Y estaba pensando en esta pregunta sobre la nieta de Semyonovna. Regresó al pueblo. Algo no le salió bien en la ciudad. Claro, solo. Una enfermera puede tomarte la presión y vendarte el dedo, sobre todo porque desde hace tiempo tienes derecho a una segunda persona como asistente, pero eso, claro, si no te importa. Sveta se ha vuelto loca. Veo que no tengo elección. Ya has decidido por mí. Sveta, necesitas un respiro. ¿Lo entiendes? Todos en el pueblo estamos preocupados por ti, y créeme,
lo último que queremos es que nos dejes. Nos hemos acostumbrado a ti, así que ni te imaginas lo que arriesgamos al dejarte ir de vacaciones. Sveta forzó una sonrisa. Gracias. ¿Cuándo deberíamos empezar a descansar? Bueno, mañana vendrá una asistente a verte. Le enseñas aquí durante una semana, le enseñas todo lo que necesita saber y en una semana puedes empezar. Bien, Vasily Fomich, haré todo lo que digas. Apenas tuvo tiempo de llegar a casa cuando la puerta principal se cerró de golpe. Sveta sonrió, pero claro, ¿quién podría ser sino su amiga Olga? Nunca aceptó las convenciones de llamar a la puerta. Se hicieron amigas ese mismo día, cuando Olga fue a ayudarla a limpiar el centro médico. Luz, 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 aquí, no grites. Sveta salió de la habitación donde se estaba cambiando. Luz, traje un pastel, ¿y qué clase de fiesta estamos teniendo? Olia la miró, y luego con cariño. Dijo con demasiado cariño, es tu cumpleaños, no me lo estoy inventando. Es en marzo. Lo recuerdo. Ah, es exactamente. Se ha olvidado por completo de sí mismo. Lo entiendo todo, pero mírate. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo? Y llevas puesto lo que compraste cuando aún estabas en la pila. Incluso te has olvidado de tu cumpleaños. Ya basta. Vamos, recoge la mesa grande. Sveta miró a su amiga con miedo. Grande, ¿por qué? ¿Por qué estamos celebrando? Ahora Griska se estirará. Estaba marinando carne allí. Luego vendrá Katia. Lo último que Sveta quería era ruido y celebración, pero discutir con Olga es completamente inútil. Ni siquiera el presidente intentó hacerlo, aunque durante un año entero no lo llamaron presidente, sino los jefes de alguna granja, aunque eso no cambió la esencia. Cuando Vasily Fomich oyó las voces de la liga en la recepción, quiso esconderse debajo de la mesa. Olga era una especie de activista en el pueblo. Solo gracias a ella se reabrió la guardería, y aunque solo asistían 5 niños, ella creía que era una victoria. Había una guardería, así que habría niños. Solo gracias a ella se construyó un nuevo puente peatonal para los vecinos del pueblo. Ahora se podía llegar al pueblo vecino sin tener que dar un rodeo de 7 días. Olga hizo muchas cosas a kilómetros de distancia, o mejor dicho, obligó a Vasiliev de Omsk a hacerlo, y la gente, por supuesto, se mostró agradecida, aunque parezca mentira, pero se sintieron muy bien. Tatiana, quien la reemplazará, llegó y resultó ser una mujer agradable. Su hijo, por cierto, ya cursará sexto de preescolar. La semana anterior a las vacaciones pasó volando. Sveta decidió ir a casa de su padre unos días, hacer compras y luego hacer algunas reparaciones en la casa. Lleva tantos años viviendo sola y nunca ha intentado cambiar nada. La casa de la abuela Anastasia también tuvo que ser reformada. No sabía qué hacer con él, así que decidí dejarlo ahí, ella lo mantendría ordenado, habría colores. Preparé mi maleta por la noche. Sentí una especie de solemnidad en el alma, o algo así. Ayer llamó a su padre, qué contento estaba. Se ofreció a enviar un coche a buscarla enseguida, pero Sveta dijo que solo iría el domingo por la mañana. Papaya por unos días. Me quedaré contigo, qué bien. Sveta, claro, espero que papá. No me quedaré. Si me vas a convencer, no iré. Tranquila. No intentaré convencerte. Ven, la noche anterior al viaje fue un poco agitada. Siempre había tanta tranquilidad en su pueblo, pero esa noche pasaron varios coches, los perros del pueblo casi se volvieron locos, las luces estaban apagadas, incluso me levanté para mirar por la ventana, pero solo vi luces a lo lejos. No pude dormir bien, así que, aunque se suponía que el coche llegaría a las 9:06, ella ya se había levantado, tomó un té y dio otra vuelta por la casa para asegurarse de no olvidar nada. Después de que sacaron a las vacas del campo, decidió salir a tomar el aire. ¿De qué están hablando? De una mañana de pueblo. Le encantaba el aire fresco y limpio, olía a hierba, niebla y algo más. Cruzó el patio, abrió la verja y salió al jardín. Había varios manzanos viejos. 3 abedules junto a la valla. 3 muy jóvenes. Eran los que ella y Stepan plantaron. Sveta se dirigió hacia los abedules. Ayer se dio cuenta de que la valla se había caído por un sitio. Necesitaba echar un vistazo, y cuando llegara, tenía que pedirle a Grisa que la arreglara, o mejor aún, que lo hiciera mientras ella no estaba. La valla se había inclinado mucho en un sitio y se había caído por completo, como si alguien la hubiera ayudado. Los chicos del vecindario definitivamente la estaban siguiendo. Las manzanas siguieron llegando hasta el amanecer, les dijo que fueran a la puerta y las tomaran de todos modos, no podía comer tanto, miró las flores y se dio cuenta de que él no podía arreglárselas solo y decidió que necesitaba correr hacia el Colie y Grisa antes de irse, tal vez tendría tiempo y arreglaría todo mientras ella no estaba,
Ya había caminado un par de metros cuando un sonido la hizo detenerse en la luz por un segundo. Parecía que un niño lloraba cerca, incluso negó con la cabeza. Esto lo hizo justo después de regresar del hospital, bebió un sedante y... Poco a poco, parecía que el llanto de un bebé había cesado. ¿Y ahora qué pasaba de nuevo? Pero el llanto, o mejor dicho, algún tipo de chillido, se repitió. Sveta se dio la vuelta y regresó a los abedules. Se dio cuenta de que había un gatito allí. Qué inoportuno, pero no podía abandonarlo. Miró detrás del árbol más grande. Casi perdió el conocimiento. Los ojitos azules de un bebé envuelto en una manta la miraban. Sveta cayó de rodillas. Oh, Dios mío, pequeño, ahora estoy. Con cuidado, cogió al niño en brazos y corrió hacia la casa. Los pensamientos en su cabeza no estaban en casa. Se dio la vuelta. El bulto era una niña de un mes, bonita y limpia, solo que parecía hambrienta. La puerta se cerró de golpe. La luz seguía encendida. Olia entró en la habitación y se quedó atónita. Sveta, ¿quién es esta? ¿Qué es esta Olia? Todas las preguntas, corre a donde quieras, coge un chupete para el biberón, no digas ni una palabra a nadie. Comprendió que Sveta era así, que a Olia ni siquiera se le ocurría obedecer. Salió corriendo por la puerta y Sveta, mirando su reloj, se apresuró a cocinar gachas. Para cuando Olia regresó, las gachas de Sveta ya se habían enfriado. La niña relamía dulcemente. ¡Aulilla! Sveta la miró en silencio. Finalmente, la bebé se durmió. Sveta la tapó. Me volví hacia su manta y la encontré en el jardín. Alguien bajó a la niña, la arrojó y la tiró. Ni siquiera entiendo que si no hubiera ido al jardín, nadie se habría dado cuenta. ¿Qué clase de pesadilla está pasando? Sveta, espera, seguro que aquí nadie ha dado a luz últimamente. Olia miró a su amiga. ¿Oíste coches de noche? Sí, piensas. Siendo sincera, no sé qué pensar de nada. No estaba con ella, quiero decir, pero quizá había una nota. No hay luz. Recogí la manta y los pañales en los que estaba envuelta la niña, y se les cayó un papelito. Por favor, ayuda. Sonny, me voy, se miraron sin saber qué decir. Finalmente, Olia miró a la niña a la cara, escuchando. Es tan bonita. Pequeña, pero muy pequeña. No son muy bonitas, pero esta es simplemente una belleza. Sveta guardó silencio. Entonces su amiga, sin darse la vuelta, preguntó, ¿me llevarás al orfanato? Sveta sintió una punzada en el corazón. ¿A qué orfanato? Olia se levantó. Sveta, sé todo lo que estás pensando ahora, pero entiendes que se llevarán a la niña de todos modos, y tendrás que irte corriendo si no. Encontrarán a alguien más rápido, más rico, lo entiendo, no lo sé, sonó una bocina debajo de la ventana y un auto. Olia miró hacia afuera, le hizo señas al conductor para que esperara. Luz, sé exactamente lo que hay que hacer, tienes que pedirle a tu papá que te ayude con el trasero, pero dijiste que podía hacer cualquier cosa, las lágrimas rodaron. Luz, nunca estaría de acuerdo en su vida, pero inténtalo. Sveta, pensó por un minuto, luego dijo con decisión, ve con el conductor, déjalo conducir. Hasta la puerta, luego no olvides cerrar las maletas, deja que te lleve, y mientras nos vestimos, ve con Sonia. Olia sonrió levemente, había pasado tanto tiempo desde que había visto a una amiga así, la última. Una vez, cuando Stepan aún vivía, agarró las bolsas y salió corriendo a la calle. Así es. Nada de extras para los aldeanos. No es necesario saber idiomas. Sveta se inclinó sobre la niña, la envolvió con cuidado y, efectivamente, ya estaba en su sábana seca. No tenía pañales y, por lo general, rara vez se usaban en el pueblo. Luego, su propia manta. La niña no se despertó, simplemente sonrió mientras dormía. Svetlana no pudo evitar besarla en la nariz. Sonia arrugó la nariz de forma divertida, sonriendo de nuevo. Sveta salió a la calle y se metió rápidamente en el coche, y desde allí le dio las llaves. Cierra todo aquí cuando vuelvas. Solo tengo 3 semanas para decidir algo, así que no sé, Sveta, mucha suerte, gracias, la necesito de verdad. El conductor la miró sorprendido todo el camino, pero no hizo preguntas. Había venido a trabajar para esta familia hacía mucho tiempo. Sveta acababa de graduarse de la escuela, así que por mucho que lo ocultara todo, él conocía toda la historia de Sveta y su marido. Ahora estaba perplejo cuando Sveta tuvo tiempo y si el dueño lo sabía. Papá se confundió al ver a Sveta con un niño en brazos. Sveta, no me lo dijiste. El bar no es mi hijo, o mejor dicho, mi padre. Te lo explicaré todo, pero primero, tú. ¿Puedes enviar a alguien a la tienda? Por supuesto, escribe lo que necesitas. Vadik irá a comprarlo todo. Sveta sabía que papá ya no trabaja en la administración,
está ocupado con los negocios. Compró esta casa hace un par de años y ella aún no ha llegado. Papá, ¿a dónde voy? Ay, lo siento, pasa. Esta habitación siempre te esperaba solo después de que trajeran todo lo necesario. Y Sonia fue comprada, alimentada y acostada. Se sentaron en la cocina. Sveta lo contó todo tal como era. Papá guardó silencio. Ella lo miró a los ojos. Papá, ¿recuerdas que dijiste que si necesitaba algo, podía? Recurrir a ti es exactamente ese caso, Sveta. No entiendo algo de mí. ¿Qué quieres? Miró a su hija desconcertado. Claro, papá estaba siendo un poco hipócrita. Ya entendía lo que quería, pero esperaba que se equivocara. Tienes contactos, muchos conocidos y gente que te debe algo, y ayúdame a conseguir documentos para Sony como si fuera mi hija. ¿Estás loca? Me volveré loca si no me ayudas. Sveta no sabía qué hacía papá ni cómo. Desaparecía en algún lugar durante días, y la mujer se sumergió en su maternidad. A veces, olvidaba que no era la madre de Sony. Estaba paseando por la ciudad, aunque tenía un precioso cochecito delante, comprando ropa infantil e incluso un montón de ropa nueva mientras las vendedoras arrullaban a Sonia. Sveta le daba miedo esa palabra, pero estaba contenta. Una semana después, llamó a Olia, porque se suponía que debía estar en la tienda de Sveta a esa hora. Tenemos noticias de lo que pasó aquí. ¿Te imaginas cómo saliste para el pueblo y encontraron el cuerpo de una joven? Creo que es la madre de Sony. Olia bajó la voz, casi un susurro. De repente, Sveta sintió vergüenza y pena. Una mujer joven, pero ahora sabía con certeza que nadie vendría soñolienta. Sveta también susurró. Lo que le pasó, mi Sveta, nadie lo sabe realmente, pero Vasily Fomich dijo que fue un asesinato. ¿Te lo imaginas? Era tan joven. Ni siquiera puedo imaginarlo. Así que no fue en vano que dieran vueltas en coche esa noche. Una cosa es segura, la chica es una desconocida. Ha pasado una semana y aún no han descubierto quién es. Ya ni sé qué pensar. Sveta, dime, ¿papá accedió a ayudarte? Sveta oyó llorar a Sonia en la habitación. Te llamaremos. Sonia está llorando. Lo dejó. Sonó el teléfono, pero Sonia guardó silencio. Le pareció extraño, como colores. Entró en la habitación y se quedó paralizada en la puerta. Papá estaba allí, sosteniéndola en brazos y contándole en voz baja algo sobre ladrillos, sobre los precios de los materiales de construcción, sobre obreros que no quieren trabajar. La niña lo miró atentamente e incluso sonrió levemente. Papá, no te oí entrar. Se dio la vuelta y entré yo. Estás hablando por teléfono. Sonia empezó a llorar. No quería distraerte. Sabes, creo que se convertirá en albañil. Deberías haber visto con qué atención me escuchaba. El color sonrió. Vi el bar. Alexei Mikhailovich le entregó con cuidado a Sveta a Sonia. Aquí está mi hija. Mi padre tomó su maletín y le entregó unos papeles. Esto es un bar, este es el certificado de nacimiento de Sonia. Mamá, ¿estás ahí? Sveta caminó en silencio hacia la cuna, bajó a la niña y abrazó a su padre. Papá, eres el mejor. Me avergüenza mucho no haber venido. Alexei Mikhailovich le acarició la espalda, el pelo. Eres joven y atractiva. Y sé lo avergonzada que estoy. No volvamos a pelear. Vamos, papá, Tolika. Vamos, ven con nosotros, Sanka. ¿Vienes de visita? Preguntó Alexei Mikhailovich. ¿Volverás? Sí, papá, es mi casa, pero ¿y Sonic? No sé. Ya se me ocurrirá algo. Pero mira, claro que volveré. ¿Dónde estoy ahora sin ti? El pueblo bullía. Todos se preguntaban de dónde había sacado Svetlana a su hijo. Sveta no participaba en las conversaciones, no respondía a las preguntas, pero comprendía que tarde o temprano tendría que dar al menos una explicación, y no por obligación, sino porque necesitaba vivir allí como un ser humano y tratar a la gente. Sveta no dejó su trabajo del todo. Cuando Olia tenía un día libre, lo aprovechaba con gusto. Sonia y Grisa vinieron a su casa por mediodía, y ella corrió a casa de Sonia. Yo era el único que podía contenerla, pero Platón, su hijo de 5 años, fue el más rápido. Con mucha seriedad, llamó a Sonia su hermana y prometió protegerla siempre. Cuando Sonia cumplió 6 meses, Olia fue a ver a Sveta. Todo está bien. No lo soporto más. ¿Crees que es fácil trabajar en una tienda, siendo tu amiga y conteniendo un aluvión de preguntas? No te imaginas lo que empieza a pasar cuando las ancianas se reúnen en un día de rebajas. Sentémonos y pensemos en algo plausible. Sveta se sentó, pero se nos ocurrirá algo, pero no sé qué se nos ocurrirá. Tú lo sabes mejor. Durante un tiempo, ellos
Nos sentamos en silencio, y entonces Olía dijo, no, no se puede averiguar sin una botella. Salió corriendo a algún sitio y volvió con una botella de licor y 2 cabezas de grisa. El A3 está bien, incluso mejor. En general, nos fuimos al anochecer. Había muchas opciones, pero ninguna era adecuada. Entonces decidieron que lo principal era que nadie descubriera que Sonia era una niña Espósito y que todo lo demás estaría resuelto. Se les ocurrió esta versión: Sveta tenía una hermana, que no sobrevivió al parto y Sveta se llevó a la niña. El padre no estaba allí. La hermana no dijo quién era el padre, y ni siquiera el padre de Sveta lo sabe. Cree que deberían haberle contado todo esto a la hija de Svetlana, a Semyonovna. Habría difundido la noticia rápidamente. Lo principal era poner caras de miedo para que todos comprendieran lo importante que era guardar el secreto. Claro que existía un riesgo, pero mientras Sonia crecía, el tiempo, es decir, todo iba bien. La gente estaba tan al tanto de la situación que dejaron de preguntar nada. Solo preguntaban cómo crecía Sonia y le llevaban regalos. Sonia creció a pasos agigantados. Observé con asombro cómo Sonia daba sus primeros pasos, mientras intentaba comer sola con una cuchara, tirando gachas por todas partes. Solo podía lanzarlo y seguía sin entender la luz. ¿Cómo podía vivir sin dormir antes? Era feliz y otras cosas. Ahora Alexei Mikhailovich venía a verlos al menos una vez al mes. La primera vez que vino, hubo un alboroto en el pueblo cerca de la casa, se encendió una luz y un coche caro se detuvo, seguido de otro en el pueblo. Todo esto estaba a la vista de todos. La gente empezó a salir al patio. Todos pensaban lo que podían, pero sobre todo que la llegada de estos coches caros estaba relacionada de alguna manera con la niña. Un anciano ligeramente regordete salió del primer coche. Nadie lo había visto allí antes, y solo cuando Sveta saltó de la casa y corrió a... Todos contuvieron la respiración cuando el hombre lo abrazó, pero era cierto que todos sabían que el padre de Sveta era una especie de hombre rico. Tras el abrazo, salió de la casa con la mirada, pero, como ella pensó, hacía siglos que no había reparaciones, todo estaba mal. Te trajo unos trabajadores, deja que lo arregle todo. Al ver que Sveta quería protestar, Alexei Mikhailovich dijo con severidad, sin siquiera pensarlo, no quieres sacarme dinero y rechazas mi ayuda. Sveta rió. Bueno, papá, deja que lo arreglen, pero no te enfades, entra en casa. Sonia se despertó con una gran sorpresa. Alexei Mikhailovich. Miré a Sonia, a quien no había visto en mes y medio. Alguien ha crecido mucho. No te habría reconocido. Ve, como el abuelo, por el nombre de Sveta. Fue a la cocina para que su padre no viera sus lágrimas. Era muy importante para ella que él fuera quien aceptara a su nieta, y así lo hizo. Alexei Mikhailovich vino por una semana. Sveta comprendió que necesitaba ese tiempo y se lo agradeció mucho. En el bosque, las bayas apenas empezaban a brotar y el número de pacientes aumentó drásticamente. Alguien se rompía un tobillo al trepar por los árboles caídos hacia donde los árboles eran más grandes. Alguien se golpeaba el ojo con una rama. Había muchas mordeduras de serpiente. En resumen, Tatiana estaba bordando, y Alexei Mikhailovich. Dejé que Sveta fuera a trabajar. No te preocupes, daremos un paseo, comerás hasta las 2 o 3, trabaja, y luego nos encargamos. Tu pareja estaba tan preocupada el primer día de Sveta que incluso corrió a casa 2 veces. Los trabajadores estaban haciendo algo, estaban poniendo vallas nuevas y otras alrededor de la casa. El padre estaba dando de comer a Sonia por primera vez y miró a su hija con reproche. La segunda vez, simplemente estaban saliendo a dar un paseo, y entonces él dijo, Sveta, ¿querías trabajar? ¿Por qué corres? Sveta miró dentro del cochecito. Sonia estaba vestida exactamente igual que si Sveta no la hubiera visto. Además, la niña ya entrecerraba los ojos, contenta, con un solo ojo, lo que significaba que estaba a punto de quedarse dormida. Sveta besó a su padre y salió corriendo, sin mirar más. Alexei Mikhailovich, empujando con orgullo un cochecito, paseaba por el pueblo. Respondió con alegría a los saludos de los ancianos, les habló del tiempo y siguió caminando. Al día siguiente, a la luz del cristal, vio información sobre lo buena persona que era su padre, lo educado que era y cuánto quería a su nieta. Sveta solo sonrió y asintió. En una semana, los trabajadores que su padre había traído transformaron por completo el patio de la casa, de inmediato se volvió más alegre. La nueva cerca alta. La casa está pintada, el techo es nuevo, todo está limpio por dentro. Necesito apagar las luces y me resistí. Compré muebles nuevos y fui al dormitorio con Sony y le dije que la próxima vez que viniera, cambiaría todo en la cocina. Cuando se fue, las luces incluso lloraron. Papá, no te olvides de nosotros, ven más a menudo, si no,
claro que iré. Mi abuelo, con un palo, supuestamente Semyonich o Sergeyevich, prometió llevarme a donde los peces pican sin cebo, pero no he pescado en unos 30 años, quizá incluso más. Papá no mentía, intentaba venir a menudo, pero las luces funcionaban. Una noche vi que se daba por vencido ante mis ojos. Llamó Svetlana Alexeyevna. ¿Quién es? Tu padre nos lo trajo del hospital con un infarto. Pidió que te lo contara. Sentía frío en el pecho. ¿Qué hospital? El médico se lo explicó todo. Sveta, con el corazón encogido, le preguntó al médico cómo estaba. ¿Está bien? Pero, por favor, venga. Al ritmo que lleva, no durará mucho. Sveta entró en la habitación y enseguida vio a su padre. Se veía tan demacrado, había envejecido. ¿Cuántos años tiene? Lo dejé, y parecía de casi 70. Se había vuelto loco con sus negocios como un niño. Todo iba viento en popa, todo marchaba. Papá abrió los ojos de inmediato y sonrió. Llegué y vi algo, le regaló una lucecita, me senté a su lado. Papá, ¿para qué necesitas todo esto? No sé, luz, y empecé a correr, con miedo de quedarme atrás de todos y no parar nunca, ¿sabes? Pensaba, quizá debería venderlo todo al infierno e ir a tu pueblo, cuidaré a mi nieta junto al río, me sentaré con una lucioperca. ¿No merezco al menos un poco de descanso? Luz, quería decir algo, pero papá no me dejó. Espera, no interrumpas, ya ves, cuando te visitaba por primera vez esa semana, me di cuenta de algo. El verdadero no es donde está el dinero y el poder, sino donde estás tú, ya sabes. ¿Por qué allí todos dicen lo que piensan con sinceridad y necesitan dinero para vivir, pero aquí vivimos para el dinero, nos matamos trabajando para conseguirlo, y al final, ¿quién es feliz y es libre? He guardado todos estos papeles, ¿y ahora con qué me van a ayudar? Se irán, ¿sabes? Todos somos iguales, ya fuera Semyonich o Sergeyich, no recuerdo cómo guardé silencio. Era muy raro oír todo esto de mi padre. ¿Sabes, Sveta? Yo quería hacerle entonces, pero no pude. Quería pedir perdón por tratar así a Stepan entonces y en general. No puedes, fue tu decisión y resultó ser mucho mejor que la mía. Cuando voy a visitarte, Sonny, doy una vuelta y todos me dicen lo maravillosa que eres, que sin ti, nada sería igual en el pueblo. Eres receptiva e inteligente. ¿Crees que mis compañeros dicen algo así de mí? No, solo me sonríen y, a mis espaldas, duermen y sueñan con cómo podrían cortarme un pedazo más gordo. Sveta puso su mano sobre la de su padre. Parece que puedes cambiarlo todo. ¿Sabes lo feliz que se pondrá Sonia de verte? Lo sé, claro, es una niña, tan sincera, tan amable. Sveta gobernó la ciudad durante 3 días. Pasaba mucho tiempo con su padre todos los días. Hablaban, y un día encontró a papá solo. Tenía gente. Papá estaba sentado en la cama, y la gente se había acomodado a su alrededor. Papá, ¿todo bien? Svetochka, hola, sí, claro. Estamos cerrando el trato. Y tú, querida, estás empezando a empacar tus cosas en casa. Me voy de vacaciones al pueblo. Papá, ¿hablas en serio? Sveta estaba muy contenta. Que renunciara a su negocio por casi nada, solo para que lo dejara todo y se fuera con ella. Pero, ¿por qué tenía que quedarse allí solo? Papá por fin se había recuperado. Solo 2 semanas después empacaron sus cosas, mientras buscaban a alguien que cuidara la casa. En general, solo pudieron mudarse después de un mes. ¿Qué hacía Sonny cuando por fin esperaba a su abuelo? Gritaba, saltaba y cada 5 minutos preguntaba, «Abuelo, eres para siempre. Abuelo, eres para siempre. Vivirás conmigo. Me leerás cuentos de hadas por la noche». Tenía muchas preguntas, pero no esperaba respuestas. ¿Por qué? Lo importante es preguntar. Si nadie negaba con la cabeza, todo iría bien. La vida seguía su curso. La luz se encendió. Sonia fue a trabajar a la guardería, Alexei Mikhailovich se encargó de llevar a su nieta a recogerla, y de repente, también le empezó a gustar la cocina. Por un lado, estaba contenta con este giro de los acontecimientos, pero por otro, sentía que empezaba a subir de peso. Un día, suplicó, «Papá, te pido que cambies a comidas dietéticas», pero papá se rió a carcajadas. «Los 34 kilos de más solo te convienen». Parecía que todo había salido bien. Todo iba bien, pero la gente probablemente no está acostumbrada a vivir en paz. Una noche, Olga llegó a casa de Alexei Mikhailovich. Sonia caminaba por algún lado. Olga estaba seria y no se reía sin. Me callé, como hice antes del amanecer, de repente me di cuenta de que todo me daba vueltas y que no había visto a mi amiga en casi un mes. Vete volando, perdóname, estoy dando vueltas, basta. Tampoco estaba en el pueblo, creo,
pero sí en algún lugar. Me perdí algo, pero son tonterías. Te lo cuento luego. Escucha, Sveta, te pido consejo. Sveta se sentó a la mesa y miró atentamente a mi amiga. Pareces un poco triste hoy. Sí, un poco. Quiero divorciarme de Grisa. A Sveta se le cayó la cuchara con la que removía el té. ¿Qué dije? Quiero divorciarme de Grisa. ¿Es que nadie se divorcia nunca? No es normal, y se aman locamente, o que, Griska, no hizo nada, no hizo nada. Olia la miró con lástima. Sveta, no quiere escucharme, ya sabes, como si estuviera diciendo tonterías, pero realmente quiero divorcio. Sveta estaba a punto de darle la espalda a su amiga, pero de repente rompió a llorar. Sveta, quiero que encuentre a alguien para sí mismo. Dejaré a Platón por él, para que sea una mujer buena y amable. Sveta literalmente se desplomó en una silla, tomó un sorbo de té, dejó la taza con cuidado y miró a su amiga llorando durante un largo rato. Al alzó los ojos, llenos de lágrimas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué ha pasado? Te lo digo, quiero divorciarme de Grisa. Sveta golpeó la mesa con la mano. Eres tú, Grisa, la que dice tonterías. Dime la verdad. ¿Qué ha pasado? Olia la miró, suspiró, metió la mano en el bolsillo, puso unos papeles delante de Sveta, y el corazón de Sveta empezó a latirle con fuerza. Pero no es lo que ella cree. Resultó que eran sus palmas las que se le habían pegado. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo sabe Olia exactamente? Grisa lo sabe. Ali negó con la cabeza. Sveta incluso empezó a correr por la habitación. Finalmente, me recuperé y me detuve. Así que decidiste tomar la salida fácil. Decidiste escupirles a todos los demás. Culpo a Platón. Solo piensas en ti mismo. Siempre tuve la mejor opinión de ti, pero ahora entiendo que estaba equivocado. Olia miró la Luz con ojos enormes. Luz, ¿qué estás haciendo? Al contrario, quiero salvarlos de todo esto. Salvarlos. No me hagas reír. Quieres ahorrarte complicaciones innecesarias. Mira lo que está pasando. En realidad, Platón se derrumbará porque entenderá que mamá no lo necesita. Mamá lo dejó con papá y ella meneó la cola, lo que significa que es innecesario. Nadie, porque si una madre no necesita un hijo, nadie lo necesita para toda la vida y crecerá para ser alguien que odia a las mujeres. Todos lo recordarán, en todo lo malo que le pase en la vida, tú tendrás la culpa, un poco, no eres sincero, no quiero esto, pero como no podría ser así, y Grisa se merece que una persona que te amó tanto se entere de todo después. Es decir, vivió un tiempo, o tal vez bebió porque la mujer que amaba simplemente lo dejó, y luego resulta que la mujer simplemente no confiaba tanto en él que no se lo contó. Tenía algo en mente. Es decir, me traicionó 2 veces. Olia dejó caer la cabeza sobre la mesa. Sveta, ¿qué debo hacer? No he encontrado un lugar para mí en 2 semanas. ¿Cuándo empieza el tratamiento? Olia hizo un gesto con la mano y se secó las lágrimas. ¿Qué clase de tratamiento es? Me negué de inmediato, solo agonía. Para prolongarlo, ¿qué has hecho? Olia miró a su amiga con miedo. No presagiaba nada bueno. Se negó de todos modos. No servirá de nada. Sveta se agarró la cabeza. Dios mío, ¿cómo he conseguido tener una amiga tan idiota? Olia guardó silencio, y Sveta, entonces, suplicante, preguntó. Sveta, esto es muy... Da miedo pero este trato no es muy agradable, pero es mucho mejor que irme y dejar a mi marido y a Platón aquí solos. Puedes venir conmigo. Tengo mucho miedo, claro, ¿cómo pudiste pensar que te dejaría? Olia se levantó y entró en casa justo cuando Alexei Mikhailovich se iba. Sonia. Sonrió. Olia, qué bien que hayas venido. Hoy hice un panecillo buenísimo. Tolik. ¿Aprecias mis delicias culinarias? Su hija. Se queja de que ha engordado 100 gramos. Ali abrazó al hombre. Seguro que lo intento, quizá la próxima vez. Salió corriendo a la calle. Sonia corrió a su habitación. Alexei Mikhailovich le preguntó qué le pasaba. Sveta estaba cansada y se sentó en el sofá. ¿Papá o cáncer? ¿Cómo? ¿Por qué? Nadie lo sabe. Se sentó a su lado y le dijo, tenemos que hacer algo, claro, papá, lo haremos. Qué bien que te tenga. Puedo dejarte toda la casa en la cabeza. Al día siguiente, Sveta y Olia se fueron a la ciudad. Grisa intentó disimular su confusión, pero no dejaba de preguntarle a Sveta, eres médica, lo sabes todo, ¿verdad? Y todo irá bien. Grisa, por supuesto, no podía ser de otra manera. Olia rara vez aparecía por el pueblo. Vendrá un par de semanas, descansará, recuperará fuerzas y luego volverá al hospital. Grisa iba constantemente a la ciudad, a veces con Platón, a veces sola.
Sveta también visitaba a su amiga. Olia estaba llena de determinación. Ya verás, saldré adelante, por muy mal que me sienta. Se quedaron sentados un buen rato, abrazados y en silencio. Cada uno pensaba en sus propias cosas. Probablemente, cada persona tiene sus propias pruebas, y sin ellas, la vida no se puede vivir. Abuelo, ponte tu mejor traje, cariño, pero todos los míos son mejores. Alexei Mikhailovich miró a su nieta con ojos risueños. Sonia. Suspiró. Pero tú. Qué pequeño, tengo un delantal blanco, casi un vestido negro, flores azules. ¿Qué tipo de traje deberías usar, blanco y negro? Sonia suspiró de nuevo. Pero claro que no, el blanco es demasiado simple, el negro es algo seco, pero el azul estará bien. Alexei Mikhailovich se llevó la mano a la frente. Bueno, Sonia, entonces nos vemos mañana a las 8, en este lugar, ya arreglados, pero no olvides nada. Siempre deberías estar cerca de mí, y mamá estará allí, y no te pierdas, si no, te conozco. Etiquetado Semyonich, ¿qué hay de Baba Klava, Sveta y papá? Se echaron a reír. Sveta no lo soportó. Ahora eres Sonic, y tú misma, ¿cómo? Baba Klava, bu. Sonia, llevaba un año entero, si no más, soñando con ir a primer grado y ser dirigida por su abuelo. No solo lo quería, sino que también estaba tremendamente orgullosa. Le parecía que su abuelo era el más inteligente, el más guapo, incluso el más a la moda, aunque poco a poco se iba acostumbrando a la ropa, pero no se pueden tirar las cosas caras de la ciudad. Por la mañana, cuando Alexei Mikhailovich salió, la gran sala estaba iluminada. Dijo, papá, te ves un poco pálido antes del amanecer. No me siento bien. Quizás no vayas. ¿Por qué Sonia esperó tanto y no podemos hablar? Dame algo de dinero. Caminaban con toda la familia por la calle del pueblo. Sveta recordaba cómo Olia había luchado por la apertura de la escuela y lo había logrado. Era una pena no estar con ellos ahora. Solo regresarían del mar 2 días después de que la enfermedad dejara sola a Olia. Grisa llevaba a su familia al mar todos los años. El médico se lo aconsejó y él intentó saludarlos. Todos consideraban su deber destacar lo adulta y hermosa que era Sonia. Se sintió avergonzada, pero no despreció a la niña desnuda. Ahora era una colegiala, no una niña pequeña. Todo era muy solemne en la asamblea, por supuesto, no había muchos niños, pero... Sveta recordó que cuando llegó a este pueblo, no había ni la quinta parte de lo que hay ahora. Después de la asamblea, todos fueron invitados al salón de actos de la escuela. Alexei Mikhailovich se sentó junto a Sony y se agachó. Rayos, pero ahora estoy contigo, mamá, dijo, me voy a casa. Me siento mal, abuelo, ¿qué te pasa? No es grave, claro que no. Cuando vengas, me enseñarás tus libros de texto. Bueno, abuelo, ya nos pusimos de acuerdo en los colores. Estaba preocupada. Miró a su padre. Papá, ¿cómo estás? Sí, bien. Me duele un poco, pero es soportable. Ven, tómate tu medicina y acuéstate enseguida. Sonrió. Bien. Sus hijas entraron al edificio. Alexei Mikhailovich observó cómo las bellezas la seguían. Estaba muy orgulloso de su hija y su nieta. Sonia seguía corriendo, pero entonces recordó que era estudiante. La velocidad la salvó. Mamá, ¿qué te parece? Abuelo, me sorprende la cantidad de libros de texto que tengo. Claro que me sorprende. Ya no los recuerda. Mamá, ¿qué te parece? Hoy revisaremos los libros de texto con él. Claro que no te quedarás atrás. Finalmente, apareció una puerta. Sonia se detuvo. La carrera finalmente comenzó. Corrió a la casa del abuelo y se quedó en silencio. Vio a Sveta. La niña se quedó paralizada y se quedó como una estatua al otro lado de la puerta abierta. Los libros de texto cayeron al suelo. Sveta entró corriendo en la casa. Alexei Mikhailovich estaba sentado en una silla cercana, con la chaqueta tirada en el suelo. Miraba a algún lado con la mirada perdida, con las manos colgando flácidas. El padre de Sveta corrió hacia él, dándose cuenta de que habían llegado demasiado tarde. Después del funeral, la casa se había quedado tan vacía, como si les hubieran quitado algo muy importante. Sveta y Sonia apenas hablaron. Se sentaron en el sofá, abrazándose en silencio. Ahora tienen 3 tumbas en el cementerio. Sveta enterró a su padre aquí para que pudiera venir cualquier día. Ve y habla, cuéntanos algo. Cuando Olga regresó, se sintió un poco mejor después de que los médicos le dijeran la palabra mágica, remisión. Fue como si hubiera respirado 2 veces, e incluso 3 veces. Olga estaba en todas partes. Volvía a molestar a Vasiliev, a los habitantes de Omsk, con sus fantasías.
Él se escondió de ella otra vez y le dijo, algún día te calmarás, pero siempre lo necesitas más que nadie. Olga protestó de inmediato. ¿Cómo que lo necesitas más que nadie? La he seguido durante años. Haz una playa, trae un tractor, es solo cuestión de 10 minutos. El resto lo haremos nosotros. Pintaremos el banco y crearemos algo, Vasili. Fomich respondió bruscamente, y así vivimos, primero con un tractor, luego tablas, luego pintura, un coche, y luego venimos a pintarlo todo, y no es que sea un pueblo ajeno, claro. Olia ganó, nunca se rindió, se programó una jornada de limpieza para el sábado siguiente en el pueblo, Sonia también se estaba preparando con sus compañeros de clase, al menos recogerían la basura, quizá pintarían algo mientras los adultos estaban ocupados con asuntos más serios, el trabajo estaba en pleno apogeo cuando Vasili Fomich se acercó a la luz. Svetlana, ¿cómo está la casa de tu abuela? Aceleró, se secó el sudor de la frente, pero ¿qué tal? Claro que necesita reparaciones. Después de 13 años, gran parte está deteriorada, pero es habitable. ¿Y tú, Vasiliev, residente de Omsk? Tu esposa finalmente te echó. Todos los que estaban cerca se rieron a carcajadas, y Vasili se sonrojó. Su esposa es su punto débil, o mejor dicho, él es el punto débil de su esposa. Toda su vida, ella lo envidiaba, armaba escenas de celos para que todo el pueblo las viera, y aproximadamente una vez al mes, le preparaba las maletas. Al lado del majestuoso Vasili, su esposa parecía una niña, pero eso no le impedía gritarle a todo el pueblo desde su pequeña estatura, e incluso a veces lanzar puñetazos. ¿Quién dijo que la mujer gorda se estaba volviendo loca? Dijo que el presidente sí era culpable de algo, pero que, de una forma u otra, su relación en el pueblo era suficiente para inventar chistes. Por eso estás tan enfadada, Svetlana, necesitas casarte con Vasili Fomich. Entonces, crees que ambos deberían estar enfadados, y como no hay ningún hombre cerca, todos guardaron silencio. Sveta miró a Vasili con una sonrisa. Él comprendió perfectamente que había una trampa en sus palabras, pero no entendía dónde. Respondió con cautela, sí, todo el mundo lo sabe, así que por eso estás tan enfadado. Se oyó una carcajada, y las mujeres aguantaron. Los hombres también se agarraban la barriga, Vasiliev, residentes de Omsk, incluso pateaban el suelo. Ay, eres una pesada, Sveta. Y mientras estoy en el cargo, no he venido a verte para secarme los dientes. Ha llegado un hombre, artista o músico, en general, inspiración que buscar. Quiere alquilar una casa para el verano. Estaba pensando que tal vez podrías alquilar la tuya. De todos modos, está ahí parada. Y así, todo cuesta un kopek. Sveta se ajustó la bufanda. Por supuesto, déjalo vivir. No me importa. No necesito dinero. Tengo suficiente dinero. Vasiliev, residentes de Omsk. Un hombre me llamó la atención, parecía que lo seguía, pero desapareció en algún lugar. Vi al huésped, tirando sus maletas al suelo, ayudando a los hombres a arrastrar a los que caminaban con dificultad. Agua nueva, y ahí está, que trabaje, necesitamos más ayuda, que venga por las llaves por la noche, luego le enseñaré todo. El trabajo a la orilla estuvo a pleno rendimiento hasta bien entrada la noche, se hizo mucho, y no sin aventuras. Semyonich Dedok, quien una vez enseñó a Alexei Mikhailovich a pescar, se dejó llevar tanto, escondiendo la botella que llevaba para calentarse, que al anochecer dormía profundamente en los arbustos cercanos. Tuvimos que organizar su entrega a casa por la noche. Luz y Sonia, solo confundida, ya en el set, cuando llamaron a la puerta, ¿quién es? Entra. Un hombre estaba en el umbral. Luz inmediatamente. Me acordé del inquilino, pero él también ayudó en la orilla. Hola, me olvidé por completo de ti, y ahora te daré las llaves. No te apresures. Sveta se detuvo de repente, y ¿sabes qué? Siéntate a cenar con nosotros, porque también trabajamos todo el día, y luego te llevaré a la casa. El hombre sonrió, ya sabes, no me negaré. Ni siquiera pensé que tenía tanta hambre mientras estaba contigo, pero yo mismo no la sentía. Sveta se volvió hacia Sonia, nuestra hija tiene un invitado, pon otro plato. Está bien, mamá. Sonia corrió a la cocina y Sveta le mostró dónde sentarse y encendió la luz. ¿Qué hacemos en la oscuridad? El hombre se incorporó y miró la luz. Gracias, pero la luz se congeló. Aún no estaba allí. Tenía unos 40 años. Era corpulento, guapo, pero no, la luz la aturdió. La miró con unos ojos enormes y ardientes con una interesante forma almendrada. Los ojos de Sonny siempre llamaban la atención. Eran de color marrón claro y, a juzgar por el icono, parecían tener motas amarillas. Nunca había visto ojos así. Pero ahora lo vi. Me tiemblan las piernas. No puede ser, después de todo, han pasado 10 años. Hace 10 años, entonces,
Inmediatamente después de la tragedia, aparecieron algunas personas en el pueblo. Algo. Buscaban a alguien, pero no hicieron preguntas. Simplemente caminaron, observando, y no había luz en el pueblo. Nadie sabía nada de la niña aún, así que resultó que no la habían visto, ni tampoco Sonia. Ahora lo sintió de inmediato. Se avecinan cambios. No entregará a su hija a nadie, y nunca lo hará. La cena fue un éxito. Sonia y los nuevos conocidos charlaron sin parar. Tenían muchos temas nuevos e interesantes. Maxim era el nombre del hombre. Escuchó con interés las historias de todos sobre las preocupaciones de la escuela, la olimpiada escolar y mucho más. Sveta incluso dio consejos prácticos. Permaneció en silencio durante toda la cena. Estaba deprimida. No sabía qué hacer. Su padre se fue en el momento menos oportuno. Podría haber encontrado algo. Podría haber resuelto algo. Pero ¿qué podía hacer? No podía ocultar a Sonia. Cualquiera que viera a Sonia y a Maxim cerca, comprendería de inmediato que eran parientes. Sveta no tenía ninguna duda de que ese hombre era el padre de su hija. Cuando salieron y se dirigieron a casa de su abuela, Sveta preguntó, ¿cómo no iba a sentirse obligada? Preguntó, ¿qué te trajo a nuestra región? Es hermosa. Es muy hermosa. Estuve aquí hace 10 años. No llevo mucho tiempo aquí por negocios, así que decidí volver. Sveta comprendió que él adivinaba que no estaba pidiendo nada. El juego había comenzado. Piensa por ti mismo. Así que ese viaje fue el motivo de tu regreso. ¿No has visto lugares más bonitos en 10 años? Claro que sí, pero algo más me atrajo. Quizás más tarde te lo cuente todo. Solo tenía que callarse. No seguía haciendo preguntas. Si alguien habla, le enseña todo lo que hay en la casa. Así que, siéntete como en casa. La casa es pequeña, pero tiene todo lo necesario. Muchas gracias. Esto es incluso mejor de lo que esperaba cuando tu jefe dijo que nadie había vivido en la casa durante mucho tiempo. Pensé que había ruinas aquí. Sveta sonrió tensa, se despidió y salió, respiró hondo varias veces y corrió hacia la familia. Olia ya se estaba preparando para dormir. Sveta estaba golpeando la puerta y toda la familia salió corriendo. Sveta, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Olia literalmente metió a Sveta en la casa. Sveta Moxa la miró. Olia se volvió hacia Platón. Vete a la cama. Platón suspiró, siempre como cuando empieza la diversión. Lo mandan a la cama. Sveta se sentó en una silla. Olia preguntó inquisitivamente. La miré, bueno, ¿quieren a Sonny? Will ya llegó. Me quedé allí de pie y me desplomé en una silla. Oí que se la llevaría. Sé que me quitará a mi chica. Así que espera, no entiendo nada. ¿Quién llegó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué vino a verte? Enseguida dijo que era el padre de... Sveta negó con la cabeza. No, ¿recuerdas las piedras en la orilla? Vasily Fomich se acercó. Pero en cuanto al inquilino, lo recuerdo. ¿Qué quieres decir con que es él? Lo sé con seguridad. No sé cómo explicarte los colores. Te conté todo sobre Lee y lo que dijo el huésped, y que se parece mucho. Sonia, ¿qué hago? Primero se tranquilizó y luego empezó a pensar. Grisa entró en la habitación. Las fuerzas de la luz lo miraron con miedo. Grisa, lo oíste todo. ¿Qué hago? No te asustes. Mira los documentos. Es tu hija. Si empieza a indagar demasiado, podría descubrir cómo la conseguiste. Pero, de nuevo, intenta demostrar que no tenías hermana. Intenta demostrar cualquier cosa. Si no estás de acuerdo, no hará nada. Y, de todas formas, quien abandonó a un niño bajo un árbol para que muriera no tiene ningún derecho sobre él. Estás muy disgustada, ¿verdad? Por tu parte, y si no es culpable, pero solo había una chica allí, nuevas, ¿no lo sabemos? ¿Qué crees que sabe? Sveta se encogió de hombros. Puede que me equivoque, pero me parece que lo entendió todo al instante. Están uno al lado del otro cuando se sientan, como un reflejo. Dios mío, ¿qué debería hacer? Grisa miró a Olia y luego se volvió hacia Sveta. Entiendes que ocultar a Sonia no tiene sentido. Creo que tenemos que esperar un poco, pero cuando lo entiendas, si entiendes que todo está tan claro que definitivamente sabe que Sonia es su hija, entonces hablar con él directa y abiertamente no funcionará. Tienes que hacerlo de otra manera. Averigua por qué vino solo a ver a Sonia o quiere llevársela. Ante las últimas palabras de Sveta, volvió a llorar. Basta, tienes que estar preparada para luchar por si acaso y no derramar lágrimas. ¿Y si todo esto es solo tu imaginación? Tras la conversación de Solia y Grisa, se tranquilizó un poco. Tienen razón. No hay que entrar en pánico,
pero tampoco hay que relajarse. Ninguno de los adultos vio que Platón estaba sentado en un rincón de la habitación, casi detrás de la cortina, con un libro. Sin embargo, no estaba mirando el libro, sino algo que tenía delante. Estaba tan acostumbrado a que Sonia fuera como una hermana pequeña para él. Era tan mala, pero tan querida, que ni siquiera podía imaginar que alguien se la llevaría. Quizás por la mañana, Platón decidió hablar con Sonia. Pensó en todo. Si hacían acopio de comida y dinero en casa justo después de la escuela, mientras todos trabajaban, podrían escaparse lejos. Platón le contó todo a Sonia, pero lo adornó un poco. Dijo que ese tipo vino a arrebatársela a su madre. Sonic rompió a llorar, pero dijo, no llores, solo tienes que esconderte para que no te encuentre. No tenía por qué hacerlo. Ahora definitivamente no esperaría mucho. Esperaría un poco y entonces todo desaparecería. Sony, exacto. Platón pensó por un momento. Nunca le había mentido, y ahora, por supuesto, tenía razón. ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Platón suspiró. Tolik. Ahí es donde vamos o a dónde iremos. Sony sonrió misteriosamente. Lo sé. Sveta llegó a casa del trabajo. Sony aún no había sucedido. Era extraño. Debería haber estado en casa hace mucho tiempo, a menos que hubiera acompañado a Platón al río o al parque. ¿Cuántas veces le había dicho que se cambiara, comiera y corriera? Bueno, ahora le preguntará a Sony sobre esto. La luz se ha calmado, y tal vez Sonia haya desaparecido. Después de todo, ese padre suyo, ella negó con la cabeza, bueno, qué tontería, no habrá esposa, y entonces la maestra llamó para recoger a Sveta, dijo que las clases habían terminado hace mucho y que no había eventos en la escuela hoy, entonces Sveta corrió, Kolia, tu Platón no está en casa, pensé que estaba en tu casa, en ese momento Grisa salió de la habitación. No entiendo nada, Alt, y no tomó el dinero, tenía dinero reservado para la televisión, no, las mujeres intercambiaron miradas, Olia. Corrió al refrigerador, no había salchichas, ni queso, inmediatamente corrieron hacia Sveta, el refrigerador estaba medio vacío, con dinero reservado. No había suficiente dinero, solo un poco, pero no había suficiente, Olia, ¿qué pasa? No entiendo dónde está tu inquilina. Sveta no esperó al final de la frase. Ya corría a casa de la abuela. Maxim estaba en el jardín haciendo algo, ya fuera cortando algo para la chimenea o cortando leña. Las flores volaban hacia él furiosas. ¿Dónde está Sonia? ¿A dónde se ha ido? Admítelo. ¿Qué hiciste con nuestros hijos? Maxim apartó a Sveta de él y preguntó, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué puedo hacerle a Sonia? Ya ni la he visto. Lo sé. Sé que eres su padre. ¿Por qué haces esto? Viniste aquí, quieres llevártela, pero no te dejo. Dime dónde has dejado a mi hija. Maxim retrocedió. Su rostro palideció al instante. Eso significa que es verdad. Eso significa que Inga ha tenido un bebé. Sveta se quedó paralizada. Se sentó en un tocón, encendió un cigarrillo, tosió, lo apagó y lo tiró. Olia se acercó a él. Maxim, nuestros hijos han desaparecido. Creo que antes de buscarlos, deberías decirnos por qué viniste aquí. Sí, supongo que ya no hay otra manera. Miró a Sveta. Nunca te arrebataré a tu hija. Hace poco más de 10 años, conocí a mi amor. Inga era simplemente perfecta. Era. La chica de mis sueños correspondió de inmediato a mis sentimientos. No te imaginas cómo sucedió todo, pero no estábamos destinados a estar juntos. Inga tenía un padre muy rico, por así decirlo, que no estaba nada satisfecho conmigo. Además, un petimetre, como el hijo de un amigo de mi padre, la cortejaba. Luego nos escapamos durante casi 2 meses. Vivimos juntos, y luego nos encontraron. Me encarcelaron rápidamente. Mi padre sobornó a alguien, y el caso se preparó rápidamente. Inga desapareció, él la encerró. Me liberaron después de 5 años, y solo entonces me enteré de que el padre de mi novia murió en circunstancias extrañas, y la propia Inga también murió, pero después de casarse finalmente con ese petimetre, es decir, ¿entiendes?, negociaron con su padre y Tolik para quedarse con el dinero. ¿Quién escucharía a un exprisionero? Me aconsejaron que ni siquiera me involucrara en este asunto si quería seguir con vida. Decidí que seguiría buscando a este marido solo para vengarme de él, pero un día conocí a Inga, la ama de llaves de su padre. Esta anciana siempre me trató bien. Me dijo que Inga se enteraba de todo y que ella. Este petimetre prometió perdonarle la vida al niño si se casaba con él, pero tras el nacimiento, Inga desapareció. Huyó con el niño, creyendo que no se podía confiar en las palabras de esa persona. Durante casi un año,
Pregunté a todo aquel que pudiera saber algo. Descubrí que huyó con el niño, pero la encontraron sin él. Todas las pistas conducían a este pueblo. Yo mismo no sabía si encontraría algo, pero resultó así. Durante unos minutos, el silencio reinó en el patio. Entonces Maxim dijo: Sveta, si no quieres, no le digas a Sonny que soy su padre. No sirve de mucho. Un padre que no pudo protegerlos y luego vengarse, pero me gustaría estar cerca, al menos en esta casa, tosió Grisa, lo decidirás más tarde, ahora lo principal es encontrarlos. Algo me dice que Platón escuchó nuestra conversación ayer, le contó todo a Sonic, y decidieron esconderse para que Maxim no pudiera llevársela. El mundo se volvió de alguna manera más tranquilo. Grisa, tienes razón, los encontraremos para que pueda sermonear a su hijo sobre no escuchar a escondidas. Pensemos en dónde podrían estar, ya que Platón está con ella, no da tanto miedo. Recorrieron todo el pueblo, investigaron todo. Había esquinas, pero no había niños por ninguna parte. Maxim dijo: aunque no tengo muy buena actitud hacia nuestras autoridades, parece que no podemos prescindir de ellas. Pero entonces Svetlana respondió: espera, revisemos un lugar más. Algo me dice que Sonia pudo haber arrastrado a Platón hasta allí. Le encantaba esa casa, sobre todo porque era la de su abuelo. Olia se dio una palmada en la frente. Pero Sonia es lista. Platón siempre está de acuerdo con ella. Grisa arrancó el coche rápidamente. Maxim se levantó. Por favor, permíteme ir contigo. Más luz. Intercambiaron miradas. Vale, prepárate, date prisa. Durante todo el camino, Sveta pensó en lo mucho que Maxim había pasado, y esa chica no tenía nada que ver con enamorarse, y Sonia, después de todo, podía pensar en ella, era imposible. Llegaron a la casa en coche, o mejor dicho, dejaron el coche un poco más adelante y subieron a pie. La verja ni siquiera crujió cuando Sveta la abrió. Olia caminó, miró a su alrededor y le susurró a Sveta: ¿por qué no la vendes? Es enorme y está ahí sin usar. Es la casa de Sonia. Papá y yo decidimos hace tiempo traspasársela. Vaya, tu Sonia es una rica heredera, ¿me oyes? Dices que tenemos la oportunidad de relacionarnos con gente tan rica del mundo. Miró con reproche a su amiga: pero ¿por qué eres una extraña y realmente pensará que eres así? Ali no tuvo tiempo de responder, y cuando dieron la vuelta a la casa, vieron lo que básicamente esperaban ver: un resplandor apenas perceptible brillaba a través de una de las ventanas, es decir, las cortinas estaban bien cerradas, pero se veía una luz en la esquina de la ventana. Y aquí están nuestros hijos. Sveta abrió con cuidado la puerta trasera. Me pregunto cómo llegaron aquí, porque tenía todas las llaves en su lugar, pero más sobre eso más tarde. Entraron. Platón dormía en el sofá de la habitación. En la cama de Sonny, había una lamparita en el suelo. Oye, despierta. Platón se levantó de un salto. Mamá, papá, tía Sveta, ¿cómo nos encontraron? Entonces despertó y Sonny corrió hacia su madre. Mami, no me entregues a nadie. No quiero. Quiero estar contigo. Maxim salió inmediatamente. Sveta abrazó a su hija. ¿Por qué haces esto? No quería llevarte lejos. Solo te encontró para conocerte, para hablarte de tu madre. No fue fácil para Svetlana decir estas palabras, pero ella está mejor que nadie. Luego, a mamá: tú no eres mi madre, por supuesto, yo soy la tuya. Mamá, solo soy tu mamá, y tú eres mi querida estrellita. Pero había otra mamá. Desafortunadamente, no está viva. Murió, pero te salvó. Te trajo a mí y dijo que ahora soy tu mamá. Sonia se quedó callada y luego preguntó: vamos, huimos en vano. Resulta que fue en vano, aunque ahora sabemos por qué apareció Maxim y podemos vivir en paz. Se llama Maxim. En vano, eres tan amable. Parece tan bueno. Sonia salió de la mano de su madre. Vio a Maxim y la soltó. La luz se hizo presente y se acercó a él. Perdóname, solo teníamos miedo. Maxim se sobresaltó y se giró hacia. Chica, ¿qué haces? ¿Es culpa mía? Deberías haber contado toda la historia de inmediato. Eres muy valiente, suspiró Sonia. No habría decidido hacerlo sola, pero cuando Platón está cerca, no tengo miedo. Platón no estaba de muy buen humor. Su madre, Olia, logró susurrarle exactamente qué le esperaba en casa. Las perspectivas no eran muy buenas, así que quiso huir de nuevo, pero comprendió que su madre no volvería a susurrar y actuaría de inmediato. Se quedó allí, intentando no mirar a nadie, y solo suspiró. Siempre te protege. Maxim preguntó: siempre, y cuando el perro del vecino me atacó, y cuando estamos peleando con los chicos en la escuela. Sveta se animó. Sonia dijo: ¿es cierto que se pelean en la escuela? Sonia se mordió la lengua. No, mamá,
Soy yo, por ejemplo. Platón apenas contuvo una sonrisa para no revelarla. La mirada de Sonia era astuta. Conducían juntos a casa. No había mucho espacio en el coche. Todos estaban sentados, apretados. Al principio, Sonia se durmió. Estaba sentada en el regazo de su madre, y al quedarse dormida, su cabeza aterrizó en la mano de Maxim. Sveta quiso moverla, pero Maxim le hizo señas para que no la tocara. Susurró con los labios, «Déjalo dormir». Entonces, por mucho que forcejeó, Sveta se durmió, su cabeza aterrizó en el hombro de Maxim. Olia quiso preguntar algo y se dio la vuelta. Sí, se quedó paralizada con la boca abierta en el asiento trasero. Era un reino soñoliento. Sonia se arrastró casi por completo y durmió profundamente sobre el ancho pecho de Maxim. El hombre la sostenía con una mano. Sveta se acomodó en su hombro, y Maxim apoyó la cabeza en la de Sveta. Olia le dio un codazo a Grisa. Él se miró en el espejo y sonrió mientras el pulgar de Sofoli. Entonces todo salió completamente mal, como pensaba Sveta. Decidió que si Maxim quería comunicarse con Sonia, que la dejara. Le contó todo con sinceridad. Sonia lloró un buen rato, y luego solo dijo, «Nosotros. Podemos ir a la tumba de la madre de Inge, claro que sí, pero no está aquí». «Mamá, sí que podemos». Sveta asintió. «Sí, nos iremos de vacaciones». «Bueno, esperaré». Luego fue al jardín. Sveta quería seguirla a casa de Maxim. Él dijo, «Démosle un tiempo. Creo que lo conseguirá». Y, en efecto, Sony hizo un gran trabajo, pero Sveta no está. Hablaban mucho con Maxim. Los visitaba a menudo. Incluso hacía algo en el jardín y en la casa, aunque Sveta no se lo pidiera. Luego trajo la bicicleta de Sony y le enseñó a montar por las tardes. Sveta comprendió lo que pasaba por su alma. Tenía miedo de admitir algo incomprensible para ella misma, que se había enamorado. Máxima se había enamorado del hombre que era el padre de su hija. Era una tontería. Se repetía a sí misma que no podía ser, que simplemente le parecía así. Pero al ver su mirada fija y atenta, Máxima se dio cuenta de que se estaba volviendo loca. «Puska», dijo. «¿Qué hago?» Estaba completamente confundida. Sveta se sentó junto a la tumba de su marido y lloró. «Mira, Stepan, no podré vivir si se va, y ni siquiera puedo decir cómo. Solo te amo a ti. Dime cómo librarme de esto». Lloró en silencio, entendió que no obtendría respuesta, pero necesitaba hablar. Ni siquiera Olia conocía sus sentimientos, y le parecía que, con su amor por Maxim, estaba delatando a su esposo. «No creo que Stepan quisiera que estuviera sola toda la vida. Esto está mal. Si de verdad te quisiera, debería alegrarse de que tú también seas feliz aquí. ¿Por qué me evitas? No entiendes o sientes lo que yo siento por ti. Y no es porque tengamos una hija juntos. Creo que si te conociera así, no podría pasar de largo». Se quedó paralizada. ¿De dónde salió Maxim? Lo oyó todo. ¡Qué horror! No se giró. Simplemente no tenía fuerzas. Una rama se quebró. Maxim se acercó a la valla. «Te vi correr al cementerio y enseguida me di cuenta de que ibas con tu marido. Últimamente te has estado escondiendo de mí. ¿Por qué, Sveta? ¿Por qué no puedes ser feliz? Tu marido no ha estado contigo durante 13 años. ¿Por qué no puedes dejar atrás la situación y pensar en ti misma?» Sveta se levantó y miró a Maxim a los ojos. «¿Y si no funciona para nosotros? No podemos ser felices. Esto no puede ser. Ya somos felices. Te encontré. Tú y yo tenemos a Sonic, solo piensa en cuánto necesitamos nunca dejar de ser felices». El pueblo se quedó atónito al descubrir que Sveta se casaba con Maxim, y se quedaron aún más atónitos al descubrir que Maxim era el verdadero padre de Sony. La gente está confundida, muchos lo han olvidado y algunos ni siquiera conocían la historia de la supuesta hermana de Sveta, que no sobrevivió al parto. Resultó que Maxim fue encontrado después de tantos años. La boda fue multitudinaria. Sveta y Maxim querían firmar los papeles discretamente, pero cuando Olga interviene, es simplemente. Todo el pueblo caminaba de un lado a otro, de forma poco realista, y Platón y Sonia estaban sentados un poco más lejos. Discutían activamente un plan para castigar al que les hizo esto a los parientes de la chica. «Sé con certeza que necesitamos establecer parentesco, entonces podrás heredar la propiedad y meter a esta persona en la cárcel. Platón, ¿qué te parece? ¿Maxim nos ayudará? Creo que sí. Solo necesito presentarlo todo de alguna manera ingeniosa. Sabes, nuestras madres se pondrían furiosas. ¿Por qué lo llamas Maxim?» Sonia se rió. «Sigo confundiéndolo, o papá o Maxim, pero él no se ofende,
se ríe conmigo. Ni lo pienses. Sonó la voz de los Vedas. Como un rayo caído del cielo, los niños se giraron bruscamente. Olia, Grisa, Sveta y Maxim estaban de pie junto a ellos. Sveta meneó el dedo. Lo resolveremos sin ti. Los exploradores, Sonia y Platón suspiraron. De acuerdo, o se les ocurrirá otra cosa.